Saludos y bendiciones a ustedes, hermanos y hermanas. Mi nombre es Samantha Villamizar. Actualmente tengo 20 años. Pertenezco a la comunidad de misioneros monfortianos y soy consagrada a Jesús por medio de María desde mis 14 años. Si pudiera definir mi testimonio de alguna manera sería con la parábola del hijo pródigo. Y si tuviera que representarlo con algún personaje bíblico, sin duda sería una María Magdalena. Mi testimonio parte prácticamente desde que nací. Así que permítanme, con la gracia de Dios, poder contarles mi testimonio. Yo nací en Madrid, España, en el año 2003. Mi madre era colombiana y mi padre era chileno. Nací fuera de un matrimonio católico. Nací fuera de un matrimonio como tal. Mis padres eran muy jóvenes y eran apenas una pareja de novios. Al poco tiempo de que yo naciera, mis padres se separan por completo. Y mi madre, al estar totalmente sola en un país desconocido, decide que lo mejor era devolverse conmigo a Colombia, para que mis abuelos la ayudaran a criarme y a cuidarme. Al no tener o al no crecer con un padre biológico, tuve una gracia enorme por parte de Dios. Y fue precisamente que mi padre se volvió Dios mismo. Ha sido y sé que será un padre para mí en todo sentido de la palabra. Porque es verdad, cuando creces fuera de un matrimonio, quedan muchas heridas en una persona. Cuando creces con la ausencia o de un padre o de una madre, quedan muchas heridas en el alma y también emocionalmente. Pero para Dios no hay nada imposible. Al haber crecido sin un padre biológico, es verdad, se rompió aquí en la tierra una relación. Pero en gracia y por medio de una nueva relación, toda esta historia se transformó por completo. Dios restauró mi historia y me dio la gracia de que Él fuera mi Padre, en todo sentido de la palabra. Así que desde muy pequeña, yo ya era con Dios para arriba, con Dios para abajo, Dios esto, Dios aquello. Y mi relación desde muy pequeña con Dios era la de un padre con su hija. Para mí fue mi padre. Y me dio ese regalo y ese don tan maravilloso. Él veía de mí y veía su gloria, veía su gracia, veía su amor en todo momento. Pero, como todo aquello que Dios ama y que protege, el demonio no se hizo esperar para tratar de destruir aquello que Dios más ama. Desde muy pequeña comencé a experimentar todo lo que es el mundo espiritual, esta guerra espiritual de la cual nos habla la Biblia. Comencé a experimentar también desde pequeña que el mal, que el demonio te persiga. Cuenta mi madre que cuando apenas era yo una bebé, estábamos las dos durmiendo en nuestra habitación y en eso ella siente como una presencia maligna se le para encima. Mi madre trata de levantarse por mí. Ella trata de gritar, de pedir ayuda, pero no puede. Ella solo escucha una voz que le dice: tu hija será mía. Me voy a llevar a Samantha. Mi madre, que no era muy creyente, dice que lo único que pudo librarla de ese mal en ese momento fue el poder de la oración. Ella me dice que recitó las oraciones que se acordó, ya que ella nunca oraba, pero que apenas empezó a orar,
Y apenas empezó a invocar a Dios, ese mal se fue. Después de eso me bautizó inmediatamente. Yo seguí creciendo como una niña en lo que respecta normal. Como ya les decía anteriormente, con una relación muy estrecha con Dios, como mi padre. Digo que normal en lo que cabe, porque Dios es un Dios celoso. Y gracias a Él, y gracias a mi madre, fui preservada de muchas cosas en su momento. Fui muy protegida. No era una niña de muchos amigos, por lo cual, digamos que no tuve tanto contacto con malas influencias. No supe lo que era juntadas con amigos, irme a dormir a la casa de alguien. No supe lo que era ir a fiestas, ni siquiera de 15 años. Si fui de pronto a 2, fue mucho y eran fiestas muy sanas. A diferencia de pronto de las fiestas que llegué a escuchar que asistían mis compañeros. Me cuidaron mucho de lo que uno llamaría untarse del mundo. En teoría crecí en una familia católica, de cuna católica, pero creo que gran parte de lo que fue mi fe se lo debo a mis dos abuelas, a mi abuela materna y a mi bisabuela materna, que me enseñaban lo que sabían de nuestra fe católica y las pocas prácticas que ejercían de nuestra fe católica, aunque la verdad las dos eran muy creyentes y muy devotas a la Santísima Virgen María. Mi tatarabuela era una legionaria, de esas abuelas rezanderas que llamaba uno, que uno las veía toda hora en el Santísimo o a toda hora haciendo el Santo Rosario. Y mi abuela, pues, ella era la más dulce de toda la familia. Creo que la única dulce de la familia. Ella era la que me incentivaba a creer. Ella era la que más me hablaba de Dios. Ella era la que me llevaba a las santas Eucaristías dominicales. Aún así, y aunque yo era muy enamorada de Dios, como toda niña me daba mucho tedio estas prácticas de la religión. No me gustaba ir a misa, me daba pereza, me dormía, me aburría. Aunque bueno, tampoco era un tedio tan grande, era algo normalito. Pues uno de niño, pues lo único que quiere es estar jugando. Claramente no iba a querer ir un domingo a sentarme a escuchar a un señor hablar de cosas que yo ni siquiera entendía. Aún así, y pese a todo esto, pese a tener una familia católica, pese a la influencia de mi abuela, yo siempre he considerado que he sido una niña muy curiosa. Una niña que, como yo misma decía, no me gustaba comer entero. Yo no quería aceptar una religión solo por imposición de mi familia. Así que comencé desde muy pequeña a asistir a diferentes cultos, diferentes religiones, diferentes denominaciones. Iba con una tía que, como ella misma se llama, es la oveja negra de la familia, quien siempre se cambiaba constantemente de religión. Así que yo aprovechaba el desorden y yo iba con ella. Iba muy atenta a qué me decían en esos lugares. Iba muy atenta a qué religión me estaban vendiendo. Iba y me sentaba en esa silla y escuchaba cada cosa de tal manera y veía de todo lo que sucedía, todo lo que hacían y juzgaba absolutamente todo. Recuerdo sentarme y decir, no lo sé, esta religión no me convence. Esto está muy raro.
esto que me dicen como que no me cuadra, pero yo nunca he visto esto en la Biblia. Y así, con diferentes religiones, evangélica, testigos de Jehová, cristianos. Me fui por todas las religiones que habían cerca de mi localidad y ninguna me lograba convencer ni me lograba llenar por completo. Al final dije, bueno, voy a prestarle un poco más de atención a mi propia religión. Comencé a ir un poco más seguido con mi abuela a la Santa Eucaristía, pero esta vez mi actitud ya había cambiado. Esta vez ya iba juzgando qué me iba a decir el sacerdote, de qué iba a tratar la homilía. Me sentaba y escuchaba atentamente. Aunque no entendía mucho de pronto del ritual de la Eucaristía ni de las prácticas que se hacían como católicos, todo lo que me decían en las Eucaristías me hacía mucha coherencia. Me era muy coherente todo lo que el sacerdote decía, todo lo que hablaba y las prácticas que teníamos. Aún así, no me terminé de convencer por completo, pero dije, de aquí soy católica. Por algo Dios me puso en la religión católica, aquí me quedo. Pero no me detuve ahí. Claramente me seguí informando, seguí buscando en libros de historia, información sobre de dónde venía la Iglesia Católica, sobre las demás religiones, seguía y seguía y seguía buscando. No me quedaba quieta. Hasta ese momento digo yo, y aún tengo una sed de conocer. Seguí creciendo muy pegadita de Dios, muy enamorada de Dios. Siempre trataba de hacer mis oraciones en la noche, siempre traté de ser una niña en lo que podía buena, porque la verdad tenía y tengo un carácter que solo Dios va a poder moldear. Pero en lo que respecta siempre traté de hacer las cosas bien, de cumplir la voluntad de mi Padre, de cumplir la voluntad de Dios, de cumplir con los mandamientos, de ser una buena niña. Pero también seguía siendo una niña un poco solitaria, como ya les había mencionado anteriormente. Y esto se lo reproché muchísimo a Dios. Señor, ¿por qué no permites que nadie se acerque a mí? ¿Por qué no puedo hacer amigos? ¿Por qué no puedo tener amigos? ¿Por qué nadie se fija en mí? Recuerdo que le peleaba y le decía, ¿acaso, Señor, quieres que me quede sola toda la vida? ¿Acaso, Señor, quieres? No lo sé. ¿Qué quieres de mí? Le decía. Y desde pequeña vivía lo que yo llamo ser la sola con el solo, que aún creo que sigo sin entender por completo la magnitud de lo que significan esas palabras. Pero era la realidad que yo vivía. Y tenía de tal manera un deseo absurdo por morir, pero un deseo de estar en su presencia. Recuerdo que yo le decía también, papá, yo acá no tengo nada que hacer, yo acá no tengo amigos, yo acá no tengo pareja, no tengo a nadie y tampoco quiero. Acá no hay nada bueno, le decía yo. Yo solo quiero irme, papá, y estar contigo en tu presencia. Por favor, llévame contigo. Yo quiero estar contigo la paso mejor. Llévame contigo que este mundo es muy cruel. Eran mis palabras constantemente, pero Dios no las escuchaba. No, pasaban los años y los años y le decía, ¿este año será que sí me vas a llevar contigo o no? Pero no, él seguía sin responder a mi oración. Más o menos, para cuando tenía unos 8 o 10 años, ese pensamiento y esa idea de querer morir cambió.
No porque se haya desaparecido, no porque ya no quisiera morir, sigo con la idea de querer morir joven. Pero para esa edad, digamos que empezó a cambiar qué iba a hacer yo con mi vida mientras esperaba a que Dios respondiera a mi oración. Fue justamente en una homilía dominical que el padre estaba hablando acerca de cómo Jesús había reunido a los 12 apóstoles, a los 12 discípulos. Recuerdo haber llegado a mi casa ese día con el corazón encendido, que me puse a llorar en mi cama y yo le decía a Dios desde mi inocencia de niña: Señor, yo sé que tú solo llamaste a hombres, que tú llamaste a apóstoles y no apóstalas, le decía yo. Pero Señor, yo también quiero ser un apóstol, yo también quiero ser discípula tuya. No me importa si soy mujer, le decía. No me importa si soy mujer. También quiero estar contigo. También quiero predicar tu palabra. También quiero servir al reino de Dios e ir por todo el mundo. Y comenzaba a cantar una canción que amaba, que era la de Alma Misionera, si mal no estoy, que es el nombre, que dice: Señor, llévame a donde los hombres necesiten tus palabras, donde necesiten mis ganas de vivir, porque tenía de una forma irónica una alegría por la vida. Sí, me quería morir, pero era porque me podía más el pensar en que iba a estar con mi padre. Pero vivía la vida en lo que respecta muy alegremente. Creo que veía la vida de una forma muy sencilla, muy contemplativa. Me emocionaba al ver un amanecer, un atardecer, los pájaros, las hormigas. Y cada que lo hacía yo decía: Dios, qué hermoso lo has hecho todo para mí. Esa era mi relación con mi papá. Sí, quería estar en su presencia. Pero a esa edad, a mis 10 años aproximadamente, entendí que mientras esperaba a reunirme con mi papá, había mucho para lo cual él me había llamado aquí en la tierra. Y había mucho por hacer aquí en la tierra. Y que mientras me reunía con él, iba a ser una misionera. Iba a ser una discípula de él. Iba a ser una de las 12. Me propuse a ser de las favoritas de Dios. Y al menos hasta el momento, así me he considerado. Y me perdonan todos. Yo sé que todos somos los favoritos de Dios. Pero también creo que pocos de nosotros realmente nos lo creemos. Y yo desde mi orgullo y desde mi soberbia, o quizás también desde mi inocencia, me empecé a considerar la favorita de Dios. Y yo decía por todo el mundo y a todo el que me veía: es que yo soy la favorita de Dios. Dios a mí me ama mucho. Dios es mi papá. Porque como no tenía papá, Él era mi papá. Y para mí, Él siempre escuchaba mis oraciones. Para mí, Él siempre estaba conmigo. Siempre sentía su protección. Realmente no tengo palabras para describir la relación tan bonita, tan tierna, tan fraterna, tan de confianza que yo tenía con Dios. Éramos así. Yo era así con Él. Era una relación muy unida, muy estrecha. Y efectivamente, ante esta inocente petición de querer ser una misionera y una discípula, Dios no demoró en responder y comenzó a preparar absolutamente todo para este momento. 4 años después, iniciaría mi apostolado. Pero para esto, Dios tuvo que hacer unas cosas primero. No es que Dios no escuche nuestras oraciones, es que Dios
es tan grande y tan maravilloso que todo lo ordena y todo lo prepara de forma perfecta. Yo tenía de pequeña un problema en mi columna y en mis rodillas, por lo cual tenía que practicar ciertos deportes que me ayudaran al correcto desarrollo de mis huesos. Uno de esos deportes fue patinaje. Recuerdo que el que me llevaba a mis clases de patinaje era el hermano de mi mamá. Y aquí es lo que uno llama las diosidencias, no coincidencias. Nosotros como católicos no creemos en las simples coincidencias. Creemos en que Dios está obrando y Dios tiene un plan. Fue así como mi tío se conoció con la que sería y con la que era mi profesora de patinaje. Mucho tiempo después ellos terminan en un noviazgo. Mi tío siempre me llevaba a mis clases de patinaje y la profesora siempre me mandaba a decirle: dígale que saludos a su tío. Vea, dele este chocolate a su tío. Obviamente el chocolate no le llegaba, pero el chisme sí. Y yo llegaba a la casa a decirle: tío, mi profesora le manda a decir que lo ama mucho y que se quiere casar con usted. Yo exageraba absolutamente todo lo que me decía mi profesora. Pero se terminaron juntando y terminaron en un noviazgo muy bonito, que para gloria de Dios en la actualidad son un matrimonio que para mí son un ejemplo a seguir. 4 años después, esta pareja, mi tío y la que fue mi profesora de patinaje, comienzan a asistir a un grupo de oración todos los sábados en la tarde. Iban siempre sin faltar. Pero en medio de estas diosidencias, más o menos a mis 14 años, mi tío tuvo que venir hasta mi casa a recoger algo y yo estaba totalmente aburrida y sin hacer nada. Creo que yo le pregunté que para dónde iba y él me responde que iba al grupo de oración. Ese día yo no sé qué pasó, la novia no iba con él. Creo que se había enfermado justo ese día. A lo cual él me pregunta si quería acompañarlo. Yo, que pues no tenía tedio a las cosas de Dios ni nada que hacer en ese momento, le dije que sí. Cuando fuimos hasta el lugar, que era bastante lejos y bastante retirado de mi casa, recuerdo que llegué al lugar y le comencé a decir a mi tío: tío, yo ya había estado acá. Él me mira y me dice: no, tú jamás has venido por acá. Jamás has salido de tu casa tan lejos. Y comencé a mirar y a mirar todo el lugar. Y yo decía: estoy segura, yo conozco este lugar. Y yo le decía: sí, esas calles yo las conozco. Allá al fondo hay no sé qué cosa. Y sí, yo he estado acá. En ese momento recordé que no es que hubiera estado físicamente en ese lugar, pero sí que desde muy pequeña, desde hace años atrás, casi como una promesa, yo tenía una visión tan seguido que estaba muy guardada en mis recuerdos y en mi corazón. En esta visión yo veía a muchos niños, entre esas yo. Todos estábamos vestidos de blanco y jugábamos por entre esas calles. Y al fondo de una de las calles aparecía una señora muy hermosa, vestida de blanco también. Y nos empezaba a hacer así con la mano, a llamarnos. Nos decía: vengan mis pequeños, vengan mis pequeños. Y todos salíamos corriendo al encuentro de esa dulce y hermosa señora. En ese momento lo recordé. Es verdad, me dije, es igual a mi visión. Cuando entramos al lugar de la reunión, recuerdo que me senté en las filas de adelante.
Iniciamos todos con el Santo Rosario, que aunque mi familia siempre fue católica y vi a mi abuela y a mi tatarabuela hacer el Santo Rosario, realmente yo no sabía cómo se rezaba el Santo Rosario. Así que yo solamente los miraba, muy donde estoy. Al principio yo estaba muy en qué me metí, a dónde vine a parar. Porque veía a la gente rezando, arrodillándose para hacer el rosario, todos como muy en coro, y yo no sabía rezar el rosario. Yo solo los miraba y los copiaba porque primero prefería hacer eso antes que dijeran, uy, esa niña no sabe rezar. O sea, me daba pena que pensaran que no sabía rezar. Así que yo solo los seguía y los imitaba. Cuando se acabó el Santo Rosario, nos sentamos y llegó la señora que dirigía ese grupo de oración. Me pone a mí a abrir un libro y cuando lo abro, creo que el título, si mal no lo recuerdo, decía justamente Los Juanes de María. Pero sí recuerdo bien de qué trataba ese texto. Y era literalmente de los Juanes de María. Decía cosas como, ustedes son mis pequeños, ustedes son parte del ejército de Dios y ustedes son como los Juanes de María, ustedes van conmigo al pie de la cruz y hablaba justamente de niños vestidos de blanco, de niños o de personas que eran como niños que estaban de la mano de María y por ende también de la mano de Jesús. Al grupo al cual yo había llegado era nada más y nada menos que el grupo de los misioneros montfortianos. Y esas reuniones eran la preparación de la consagración a Jesús por medio de María. Después de esa primera reunión quedé enamorada y quedé convencida de que estaba en la religión correcta. Todas las dudas que hasta el momento sentía sobre si estaba o no en la verdadera religión desaparecieron, porque había encontrado la pieza que hacía falta. Y era María. María era esa pieza que hacía falta para entender que realmente yo estaba en la religión correcta. Porque con María podía realmente conocer quién era Jesús. Llegué al lugar correcto. Y hasta ese punto comencé a entender que Dios había venido cumpliendo cada una de sus promesas y cada una de mis oraciones hechas. Desde el que quería ser una misionera, llegué a una comunidad misionera. Desde que tenía un deseo inmenso de conocer a Jesús, llegué hasta donde su madre, mamá, que conoce perfectamente a su hijo, para que me lo enseñara. Me convencí de que efectivamente Dios había escuchado mis oraciones y me había llamado a ser una discípula suya también. Y que María era la clave que me hacía falta para conocer realmente a Jesús. Después de ese día, seguí yendo. Continué asistiendo a estas reuniones. Pero no fue fácil, para nada. Tenía apenas 14 años, el lugar quedaba supremamente lejos de donde quedaba mi casa y a su vez estaba haciendo la confirmación. Yo tenía que caminar largas distancias, tomar bus, seguir caminando hasta llegar al lugar de la reunión, que era a las 3 de la tarde, salirme un poco antes, a las 6,
creo que me salía, 6 de la noche, volver a caminar, tomar bus, seguir caminando para llegar nuevamente hasta mi parroquia y por la noche tomar las formaciones para la confirmación. Ese fue mi trayecto para consagrarme. Pero no me importaba. No me importaba porque mi corazón, o mejor dicho, mi alma, estaba anhelando la consagración. Con el tiempo, que no pasó mucho tampoco, mi abuela se apiadó de mí, digo yo. Le dio pesar verme en ese trayecto todos los sábados, totalmente sola a mis 14 años. Y ella, que era muy devota también y muy creyente, dice, yo no le voy a cortar las alas a una joven que quiere conocer de Dios y acercarse a Dios. Voy a ir con ella. Y mi abuela comienza a ir conmigo. Porque Dios nunca nos deja solos. Porque Dios siempre pone a las personas y a los apoyos necesarios en nuestro camino. Y la misma Biblia dice, Él nos mandó de 2 en 2. Y ella, mi abuela, fue mi 2. Fue esa otra con la cual Dios me mandó. Y así fuimos. Pero las cosas de Dios y las cosas de la Virgen son tan bonitas. Por gracia, me consagré con un grupo que llevaba formándose y preparándose 3 años. Y yo me consagré con ellos solo en 3 meses. Fui la colada de la Virgen, porque María es el camino más fácil, rápido, corto y seguro para llegar a Jesús. A mis 14 años tenía un deseo ardiente por conocer y seguir a Cristo, que nada me importaba. No me importaba rechazar viajes, rechazar fiestas, rechazar eventos familiares, con tal de estar en las cosas de Dios. Dios no tardó en recompensar mi fidelidad y la Virgen María no tardó en cumplir con sus promesas hechas por medio de la consagración. Comencé a vivir una etapa muy dulce con Dios, donde veía muchas cosas, sentía muchas cosas, donde recibí por parte de Dios muchos dones, muchos regalos y muchas gracias enormes. Vivía constantemente en visiones y en contemplaciones. Y me dio también gracias espirituales enormes, como haber contemplado una de las muertes más santas que hasta el momento he podido ver, que fue algo muy importante para parte de mi testimonio. Uno de mis tíos, que era una pieza clave en la familia, para la unión de la familia, sufrió de cáncer. Recuerdo justamente cómo, orando por la salud de él, Dios me dice, él se va a morir, prepárate y prepara a tu familia porque se va a morir. Él se empieza a preparar, se preparó por medio de la oración, por medio de aferrarse a Dios. Y al final era más espíritu que carne. Él también empezó a ver un montón de cosas. Y un día, orando con él, bueno, yo orando al pie de él, mientras él dormía, se voltea y me dice, tú tienes un ángel muy hermoso. Y me lo describe. Y al final agrega, tu santo ángel de la guarda está esperando. A lo cual yo le pregunto, ¿esperando qué? No me quiso responder. No me quiso decir que estaba esperando mi santo ángel. Pero esas palabras serían el inicio de una verdadera guerra espiritual que se avecinaba para mí. Toda semilla tiene que dar frutos. Cuando mi tío muere, obviamente yo estaba para tratar
de fortalecer a la familia con oración, con esperanza, con lo que yo sabía acerca de las cosas de Dios. Nos reunimos todos a orar en familia después de su muerte. Empezamos a hacer el Santo Rosario juntos, unidos en familia. Y posterior a eso, se abrió un grupo de consagración a Jesús por medio de María en mi casa. La Virgen no tardó en cumplir con su promesa. Basta con que una sola persona se consagre a Jesús por medio de María y todo el resto de la familia quedará consagrado. Casi la mayor parte de mi familia, un año después de mi consagración y a raíz de la muerte de mi tío, terminó consagrada también a Jesús por medio de María, incluyendo esa tía con la que íbamos de religión en religión. Yo solo veía a Dios obrar en cada momento de mi vida y en mi familia, que yo solo estaba agradecida y mi amor por Él se acrecentaba. Lo que yo no sabía es que eso no era amor, o al menos era un amor eros, un amor pasional, un amor fundamentado solo en el sentir, solo en los dones, solo en los carismas. Durante casi un año, más o menos para el año 2018-2019, yo era una mística completa. Me la pasaba metida en un santísimo, en el santísimo, por horas. Iba a la Santa Eucaristía casi todos los días, durante todo un año entero. Y después de la Eucaristía me metía al Sagrario, al Santísimo, a rezar el Santo Rosario y a entrar en visiones. Y yo vivía de maravilla metida ahí. Hasta que poco a poco Dios comenzó a decirme: sal, 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 no te quiero acá. Me pedía que saliera del Santísimo, me pedía que dejara de estar en visiones. Y yo no entendía por qué. Yo decía: Señor, pero es que yo quiero estar acá la paso bien, contemplando y viendo todo esto que veo. Pero yo seguía escuchando el sal, 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 tu misión está afuera. Tu misión está afuera. ¿Dónde, Señor? Afuera no hay nada bueno. Mi misión estaba afuera. Mi misión estaba afuera, donde tenía que dominar mi carácter. Mi misión estaba afuera, con mi familia, con mi madre, con mi padrastro, con mi hermano, con esa familia que se estaba destruyendo. Mi misión estaba afuera, en dejar de ser una niña que no hacía el mal y comenzar a ser una niña que hiciera el bien. Mi misión estaba afuera, pero yo estaba muy encerrada en mi egoísmo y yo estaba muy encerrada en lo que aparentemente era bueno. Claro, qué bueno y qué rico tener visiones, qué bueno y qué rico estar en la presencia de Dios, pero es que sin caridad nada somos. De nada sirve todos los dones si no eres capaz de tener caridad con tus hermanos, si no eres capaz de servir. Sin amor, sin caridad, nada somos. Y yo no había entendido eso. No quería más bien entender eso. Porque internamente estaba llena de soberbia. Aunque nunca había pregonado que tenía dones, nunca hablaba acerca de lo que veía o de lo que me pasaba, muy internamente sí pensaba a lo mejor que era mejor que mis hermanos.
pensaba que yo era mejor joven y mejor adolescente por nunca haber pecado, por no tomar, por no fumar, por no haber cometido actos ilícitos en contra de mi cuerpo, actos impuros, por haberme mantenido pura hasta el momento. Me consideraba mejor que muchos por tener tantos dones. La soberbia que tenía camuflada en mi interior era enorme y yo no la podía ver. Duré en esta tónica casi un año completo, donde Dios me pedía que saliera de mis contemplaciones, de mis visiones, que saliera de ese Santísimo y fuera a ser caritativa, fuera a ser más obediente, fuera a ser más humilde. Y a su vez me estaba preparando para una guerra espiritual que se avecinaba encima mío. Y yo no sabía. El demonio comenzó a atacarme aún más fuerte que antes. Esta vez sin descaro alguno. Recuerdo una vez haciendo el Santo Rosario. Entré en visión. Y en mi visión había entrado al Santísimo. También estaba la Virgen allí adentro, pero estaba tapando al Santísimo, le estaba dando la espalda. A lo cual yo le digo: Ave María Purísima, ¿quién eres? Porque la Virgen jamás le daría la espalda a Dios. En ese momento, esa falsa Virgen se transfigura, se transforma en un demonio que se abalanza sobre mí para intentar lastimarme. Pero justo en ese momento la verdadera Virgen se pone delante mío. El demonio solo gritaba: vas a ser mía. Y recordé la historia que me contaba mi madre de lo que me había sucedido cuando era una bebé. Gritaba con mucho odio, con mucha ira: vas a ser mía, ya lo verás, serás mía. Yo estaba muy asustada, aferrada del rosario, y la Virgen solo me decía: mientras estés conmigo, nada te va a pasar. Hasta este punto de mi vida, mis 14, 15 años, yo guardaba en mi corazón un deseo muy enorme de romper con las cadenas generacionales que ha traído mi familia de impurezas, de hijos fuera del matrimonio, de mujeres abandonadas, porque la mayoría de nosotros crecimos sin un padre biológico. Yo tenía el deseo enorme de llegar virgen al matrimonio. Yo tenía el deseo enorme de conservar mi pureza, mi castidad, porque yo sabía y tenía muy claro que todos los dones y que absolutamente todo lo que yo tenía en ese momento era gracias a mi pureza, porque los limpios de corazón verán a Dios. Y hasta ese momento de mi vida pequé por inocente. Era demasiado inocente. Mi madre pecó por ignorancia, digo yo. Porque a mí nunca se me educó correctamente en la parte de la sexualidad. A mí nunca se me educó correctamente en lo que era bueno y no era bueno. O cómo debía yo llevar mi sexualidad. Yo no sabía nada de la sexualidad. Era muy ignorante. Y tampoco había podido vivir absolutamente nada impuro hasta el momento. Me vestía muy decente, no había tenido parejas, no había tenido novios hasta mis 14 años, ni contactos con hombres en general, porque me la pasaba en la casa o en la iglesia. Pero para esos años tuve lo que para mí había sido mi primer encuentro con la lujuria.
que sí, mi reacción en ese momento fue muy desproporcionada a como realmente tuvo que ser. No supe manejar la situación en ese momento. Caí en desesperanza. Pero, que sí les digo yo, lo que parece inocente puede volverse un pecado más grande si se decide ignorar. Mi inicio con la lujuria fue con una persona que no fue más en ese momento que sencillamente coquetear y un beso. Pero como no era mi pareja, como no era mi novio, yo me había aterrado en ese momento. Yo decía, Dios, he pecado gravemente. Yo era muy inocente, en serio, era demasiado inocente en ese tema. Que yo me asusté horrible. Caí en pecado grave. ¿Qué acabo de hacer? Me besé con alguien que no es mi pareja. Estoy impura. Me desesperé. Total. Porque yo sabía que estaba teniendo conversaciones subidas de tono con esta persona. Porque yo sabía que le estaba dando pie a un mal mayor. Pero lo ignoré. Lo ignoré y me dejé llevar. Porque tampoco lo había experimentado. Porque no sabía qué era eso. Y curiosamente se sentía bien. Extrañamente se sentía bien. Sentía lo que yo llamaba mariposas en el estómago. Claramente el pecado se sentía muy bien. Eso era el inicio de algo que sería aún más grande. Pero para el año 2019, y tras tener este primer contacto con la lujuria, ese año todo en mi vida era caótico. La relación con mi familia estaba muy mal, especialmente con mi madre. Teníamos muchos problemas, muchos conflictos. Yo caí en ansiedad, caí en depresión, caí en un desorden alimenticio. Y aparte de todo, creía que había pecado gravemente contra Dios y contra el cielo. Había caído en desesperanza. Realmente el demonio me la jugó. Y yo no entendía o creía conocer del amor de Dios, pero yo no sabía qué era la misericordia. Yo no sabía que Dios, o no entendía que Dios me perdonaba, porque no importó que fuera yo a confesarme con un sacerdote y decirle, Padre, me besé con alguien que no es mi novio, tuve conversaciones subidas de tono con un hombre, pero yo seguía pensando, papá no me va a perdonar. Dios a mí no me va a perdonar por lo que hice, soy una impura. Esos pensamientos no son de Dios, los mete el demonio. Y aparte de que toda mi vida en ese momento estaba tan caótico, me sumí en la desesperanza. Y un día que quedé completamente sola, tomé la decisión de que quería arrebatar mi propia vida, tirándome de un balcón. Estaba sola y no había parado de llorar durante horas, no había comido durante horas. Y dije, ya, yo aquí no tengo nada que hacer. Mi vida es un total caos ahorita y no sé cómo salir de esto. En ese momento, cuando estuve a punto de hacerlo, sentí tal cual como en una película, aquí el bien y aquí el mal. Los dos peleando por quién se quedaba conmigo. Yo solo escuchaba una voz horrible decirme, hazlo, hazlo, quítate la vida, tú no sirves para nada, tú todo lo haces mal, no tiene sentido de que vivas, Dios no te va a perdonar, has pecado, eres una pecadora, Dios no te va a perdonar nunca por lo que has hecho.
Y por otro lado, hija, te amo. No lo hagas porque te amo. Dice, Señor, no. ¿Cómo puedes amarme? ¿Cómo puedes amar esto que soy? ¿No ves qué pecado? ¿No ves que he arruinado tu obra? Y seguía diciéndome que me amaba y que me amaba y que me amaba, pero yo no me lo creía. ¿Cómo es posible que habiendo tenido a Dios como padre desde niña, que habiendo visto tantos milagros por parte de Él, que habiendo contemplado su gracia y su gloria de tantas maneras, y no conocía el amor de Dios? Y en un momento me dice, no lo hagas porque te necesito. ¿Me necesitas?, le dije. Pero Señor, yo todavía en mi soberbia, ¿no ves que he dañado tu obra y he dañado tus planes? Y me dice irónicamente, tú no has dañado nada. Yo soy Dios. Mi obra puede seguir con o sin ti, pero te elijo a ti. Yo te uso a ti como mi instrumento de amor. Solo necesito que te dejes usar. Solo necesito que me digas que sí. Yo no entendía ese te necesito, porque pensaba que era que Dios me necesitaba y no es así. No es que Dios me necesite. Pero sucede que Dios nos ama tanto que Él sabe que cuando nos alejamos de su amor, sufrimos. Y Dios en la actualidad parece un mendigo de amor. No porque Él necesite amar, no porque Él necesite que lo amemos, no porque Él necesite amor, sino porque Él sabe que somos nosotros los que necesitamos de su amor, que lejos de Él no somos nada. Y Él, como es tan buen Padre y nos ama tanto, no quiere vernos sufrir. Así que ya que nosotros no lo buscamos, Él sí viene a nuestra búsqueda a decirnos, por favor, ven conmigo. No porque Él nos necesite, sino porque nosotros lo necesitamos a Él. Por favor, ven conmigo, que tú lo que necesitas es de mí. Después de esas palabras, después de ver cómo Dios me decía que me amaba y aunque no me lo creía y aunque no lo entendía, me alejé de ese lugar. Pero seguía muy desconsolada. Después de ese día, no supe qué pasó. Por alguna razón, pareció como si Dios hubiera dejado de existir. Caí en, como dice Santa Teresa de Ávila, como en las moradas oscuras, en una noche oscura, en un desierto espiritual. Dios había dejado de existir. Pasé de verlo, sentirlo, escucharlo, de tantos dones, de tantas visiones, a nada. Absolutamente nada. Es que ni cuando oraba sentía su presencia. Sentía que estaba hablando con una pared cuando oraba. Realmente no estaba ahí Dios. Se había desaparecido por completo. Y en mi vida seguían creciendo los problemas, uno tras otro, tras otro. Y la relación con mi madre estaba tan mal. Ella me echó de la casa. Yo también terminé independizándome, entre comillas. Que este mismo hombre, con el que había tenido
mis primeros encuentros con la lujuria, era el que me estaba consolando. Era el que estaba ahí para mí. Nos hicimos novios. Nos ennoviamos. Y como cualquier noviazgo, como cualquier pareja, comenzamos a hacer lo que todos hacen. Hasta ese momento, seguía siendo muy inocente. Demasiado. Él fue la primera persona, o con él, experimenté por completo la sexualidad. Primero empezó como un beso inocente, sin ser novios. Ya siendo novios, conocí por primera vez lo que era la masturbación. Esta persona comenzó a tocarme. Yo sabía que eso estaba mal y le dije que no, pero no respetó mi no. No respetó mi no. Y se excusó con la frase de: somos pareja. Eso es lo que se hace. Yo dije, pues sí, supongo. Supongo que eso es lo que se hace. Y en medio de que él me empezó a tocar, sentía y conocía cosas que jamás me habían hablado de eso. Era algo nuevo para mí y no sabía qué estaba pasando. Y al terminar, estaba en shock. No sabía qué había pasado, porque nunca nadie me habló de eso. Y poco a poco, las cosas fueron escalando. Y él me incitó a pecados aún más grandes, uno tras otro, tras otro. Al final caímos en la fornicación. Me volví adicta a la pornografía y a la masturbación. Y yo sabía que eso estaba mal. Y el demonio no paraba de aparecerse, a burlarse en mi cara y a decirme: ¿dónde está tu Dios? Te dije que serías mía. Ya eres mía, lo he logrado. Y yo, sumida en la desesperanza, le decía: quiero morirme. Y esta vez ya no era para ir a verme con mi creador. Solo quiero morirme porque mi vida es tan miserable. Porque me siento tan miserable. Porque no tengo una buena relación con mi familia. Porque tengo ansiedad. Porque tengo depresión. Porque no soy capaz de pararme en una cama. Porque tengo desórdenes alimenticios. Porque he caído ahora sí gravemente en pecado y ya no sé cómo salir. Porque no sé dónde está mi padre. He quedado huérfana de madre y de padre. Y yo solo le oraba a Dios y le decía: ¿dónde estás? ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no me escuchas? Al final era muy doloroso vivir en pecado y haber conocido todo lo que conocía sobre Dios, sobre el pecado, que mi alma gritaba: ya no más, por favor, ya no más. Mi alma no podía. Pero yo seguía yendo al Santísimo, me seguía aferrando a lo poco que tenía. Yo le decía a Dios: Señor, no sé dónde estás, no sé qué ha pasado. Sé que a lo mejor todo esto es mi culpa. Porque fui yo la que se fue de casa, papá. Fui yo la que, viviendo contigo, jamás te conoció.
y jamás conoció realmente tu amor. Y me fui, me alejé de casa. En medio de mi pecado, yo solo le pedí a Dios las siguientes cosas. Me aferraba a lo poco que me quedaba de fe. Y le decía, Padre, si no me muevo por mí, si no me muevo por mis propias fuerzas, que al menos me mueva la caridad. Me era imposible pecar a gusto o zafarme de las cosas de Dios como me hubiera gustado hacer en ese momento, porque la caridad llamaba. Porque yo estaba en medio de mi pecado y me llamaban, Samantha, que hay que ir a las veredas a misionar, ya voy para allá. Samantha, que estoy que me mato, nadie sabía nada, ya voy para allá. Samantha, que se murió fulanito de tal que para hacer un rosario, ya voy para allá. Acababa de pecar, no me importaba. Me levantaba en ese mismo instante, me ponía mi medalla, me ponía mi cruz, mi rosario que me los quitaba cada que pecaba. Me cubría con la sangre de Cristo descaradamente. Le decía, Señor, tú sabes la condición en la que va mi alma, pero que me mueva la caridad. Tómame, úsame como instrumento. Que no hable yo, sino que hables tú, Señor. Que no obre yo, sino que obres tú, Señor. Porque yo nada soy. Y a la Virgen, yo solo le decía, tú lo has prometido. Es una de tus promesas que ninguno de tus consagrados se va a perder. Tú y Dios, mamá, van a tener que hacer un milagro enorme en mi vida para que yo logre salir de este pecado. Porque mi corazón solo buscaba amor. Mi corazón estaba vacío y falto de amor. Y buscaba llenar ese amor en las cosas del mundo. Pero aún así le pedí a Dios, Señor, no me importa la condición de mi alma o de mi pecado. Quiero poder en todo momento al menos decir, aquí estoy, Señor. Este es el problema que muchos poseemos. Cuando caemos en pecado, el demonio nos miente y nos hace caer en desesperanza también. Cuando caemos en pecado, comenzamos a vivir conforme al pecado. Pero la mejor solución para combatir el pecado es vivir como si estuvieras en gracia. Y eso trataba de hacer yo. No me importaba la condición de mi pecado. Le decía a Dios, me decía también las pocas personas que medio sabían cómo me encontraba yo. Yo les decía, es que si dejo de dirigir grupos, si dejo de estar al frente de la comunidad, si dejo de ir a misiones, es que si dejo de servir, si dejo la caridad, sé que ya no hay vuelta atrás para mí. Si me suelto de esto que me estoy aferrando para no hundirme en el pecado, yo sé que ya no voy a poder salir más. El servicio, la caridad es lo único que me queda para salir de mi pecado. Y así duré 3 años de noviazgo. 3 años de relación. Así estuve, viviendo en el fango y comiendo de lo que comían los cerdos, habiendo conocido la casa del Padre. Comencé una batalla espiritual a decirme a mí misma, Samantha,
tienes que volver a donde el Padre. Porque me empecé a asquear de mi propio pecado. Me daba asco a mí misma. Vivía en la porquería. Y oraba todos los días para poder dejar mi pecado, pero me era imposible porque era una adicta. Me volví adicta. Si pasaba aunque sea una hora sin ver pornografía, aunque sea una hora sin masturbarme, comenzaba a temblar, me daba ansiedad, lloraba, me ponía histérica. Tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, decía yo. Colgué incluso un Cristo sangrante en mi habitación. Y me la arrodillaba y temblaba en mis manos y le decía, Señor, no quiero hacerlo, pero necesito hacerlo. Estaba cansada. Ya no quería seguir en mi pecado. Reconocí mi pecado y comencé a tratarme como adicta. Fue muy duro. Fue muy difícil. Pero no me solté de lo poco que tenía de Dios, de lo poco que conocía de Dios. No me quería soltar, me aferraba en fe de que iba a poder dejar mi pecado. 3 años duré en eso. Hasta que por fin logré romper por completo con la pornografía y con la masturbación. Porque logré empezar a entender, en medio de estos 3 años, cosas que Dios me permitía vivir. Primero, que la fe mía era una fe muy pasional, muy de los sentidos. Y la fe en Dios no puede ser solo sentido. Justamente porque el día en que dejes de sentir a Dios, entonces ¿qué? Ya no tienes fe, ya no tienes amor. Esa fue la primera lección que me dio Dios. Mi fe en Él se puede basar en si siento o no siento, en si veo o no veo. Para ese punto ya lo había entendido. Yo solo le decía, tengo fe en que tú ya venciste el pecado y en que voy a salir de aquí. Lo segundo, sin caridad nada somos. Había perdido todo y había tratado 1000 veces de quitarme todas mis medallas, de quitarme todo lo que me representara como católica. Me empecé a vestir muy impuro. Me empecé a comportar como la pecadora que era. Traté de dejar de creer en Dios, pero mis hermanos y mi comunidad me sostenían. Y eso fue lo que no dejó que yo me apartara por completo de Dios, incluso cuando quise hacerlo. ¿Que sigo pecando? No me importa, esta vez más poquito, decía yo. Eso me lo dijo un sacerdote. Hija, no importa. No importa. Si vienes y te confiesas siempre de lo mismo, lo importante es que cada vez que vengas a confesarte de lo mismo, sea más poquito. Padre, ya no fueron 5 veces, esta vez fueron 4. Padre, ya no fueron 3 veces, fueron 2. Hasta que por fin se llegó el día en que logré romper con ese pecado. Y era ninguna vez. El problema es que muchas veces nos dejamos creer por el demonio de que todo está perdido. Pero no es así. Porque Dios puede más. Porque Dios ya venció al pecado.
porque Dios pagó toda su sangre por ti. Por amor a ti, dio toda su sangre. Él ya venció. Y ese cuento de que el demonio nos tiene es una mentira que estuvo diciéndome durante años y años y años y que aún me seguía creyendo en ese momento. Después de 3 años, también logré romper con esa relación que me llevaba al pecado. Sin embargo, había un pecado que seguía sin poder romper, la fornicación. Porque seguía sin conocer al amor, porque seguía estando vacía. Ya había vuelto un poco más a las cosas de Dios, pero seguía tratando de llenar mi vacío con hombres. Después de mi relación de 3 años conocí a otro hombre, nos hicimos novios y también caí en fornicación. Pero esa vez ya no me había importado ni siquiera luchar, porque yo decía, no tiene caso luchar contra este pecado. Ya caí, ya no logré romper con las cadenas de mi familia. Ya este demonio se la pasa diciéndome que soy de él. Esto es lo que todos hacen. ¿Para qué voy a luchar? Se me dio la oportunidad de venir a Estados Unidos en el año 2023. Y le dije a Dios, Señor, si es tu voluntad, llévame. Algo me decía que Dios me quería acá. Yo le decía, Señor, si es tu voluntad, haz que todo me salga bien. Yo no sé hablar inglés, estoy segura que voy a fracasar la prueba, porque todo es en inglés, yo no voy a poder ir hasta allá, esto, lo otro. Yo sabía mis capacidades, pero yo le decía, pero si tú quieres que yo vaya allá, me vas a pasar. Y aquí entendí otra cosa. Dios siempre es fiel. Incluso, aunque tú peques, Dios no es como nosotros. Dios no se retira. Dios siempre es fiel. Y no porque te dé cosas, no porque me dé cosas. En todo momento es fiel. Y así fue conmigo en ese momento. Pasé cada prueba que se me presentó de maneras que yo decía, yo no lo pude haber hecho. Esto solo fue Dios metiendo su mano. Para el 2023 llegué acá a Estados Unidos. Pero yo seguía vacía. Y seguía sin conocer al amor. Esta vez, al llegar a Estados Unidos, no tenía nada. Sin una comunidad y sin nadie que me conociera, me relajé. Ya no tenía comunidad. Ya no tenía eso que me sostenía de intentar ser mejor. Porque eso hace la comunidad. Nos incomoda. Te obliga a ser mejor. La comunidad a mí me obligaba a orar, aunque fuera una vez a la semana. Me obligaba a tener que leer, a tener que formarme y prepararme, porque si no, ¿de qué iba a hablar? La comunidad me obligaba a salir de mi egoísmo. Y al llegar acá, ya no tenía comunidad. Porque llegué a un lugar donde no había ni siquiera una iglesia cerca, una iglesia católica. Y pues, nadie me conocía. Caí en pecados. Aparte de que ya venía súper mal. Venía muy vacía, muy herida. Seguí tratando de llenar mis vacíos con las cosas del mundo. Probé la droga, fumé, seguía fornicando. Pero me seguía sintiendo vacía. Y yo sabía dónde estaba la solución. Hasta este punto de la historia yo incluso había dejado
de hacer el Santo Rosario. Es curioso cómo nosotros como humanos relacionamos mucho nuestra relación con Dios y con la Virgen, con nuestros padres. Mi relación con mi madre era terrible. Claramente me era imposible imaginarme una virgen, una madre espiritual amorosa, una madre espiritual que realmente estaba conmigo. Para mí Dios y la Virgen me habían abandonado. Ya no me escuchaban, ya ni sabían yo quién era. Ya ni lo intentaba. Pero el alma sabe, porque el alma fue hecha por y para Dios, y a Él tiene que volver. Mi alma seguía gritando, por favor, para. Estás miserable. Vives una vida miserable. 4 meses después de llegar a Estados Unidos, le comencé a decir, papá, quiero volver a mi primer amor, que lo he perdido. Restáurame. Y le seguía diciendo a la Virgen, yo ya no oro, yo ya no, pero confío en que van a hacer un milagro en mi vida. Restáurenme. Restauren lo que el pecado destruyó. Me mudé. Y lo primero que hice al mudarme acá en Estados Unidos fue buscar una iglesia. Le pedí a Dios que al nuevo lugar donde fuera a llegar en mi mudanza tuviera una iglesia cerca. Así me lo concedió. Yo le seguía diciendo, Señor, quiero recuperar mi primer amor, mi primer amor. La iglesia a la que llegué tiene el mismo nombre de la iglesia donde me consagré en Colombia. Tiene el mismo nombre donde empezó mi primer amor con Dios. María, Reina de los Apóstoles. María, Reina de los Apóstoles. De esa niña que le pedía a Dios ser un apóstol más. Me trajo a donde todo había empezado. Me uní a una comunidad nuevamente hermosísima. Dejé el pecado. Dejé la fornicación también. Y poco a poco, ese sed que tenía de niña de conocer empezó a tomar forma. Porque es que nadie ama lo que no conoce. Y nadie renuncia por algo o alguien a quien no ama. Y entendí que yo jamás iba a poder dejar ni renunciar realmente a mi pecado porque yo no amaba a Dios lo suficiente. Y que no lo amaba porque realmente no lo conocía. Y es irónico pensar en eso. Es irónico pensar cómo, si se supone que crecí con Él como mi padre, si yo era tan unida con Él, si lo veía, si lo escuchaba, si lo sentía, ¿cómo que no lo conozco? La misma Biblia lo dice. De hecho, hay mucho que no conocemos de Jesús ni siquiera. Jesús dice que nadie va al Padre si no es a través de Él. Bueno, ¿cómo vamos a conocer a Jesús? La misma Biblia dice que sería imposible escribir tanto acerca de lo que Él hizo y de lo que Él es. María. Vuelve otra vez su nombre a aparecer. No conozco suficientemente a Jesús porque no he querido escuchar a María, ya que mi relación con mi mamá terrenal era tan mala. Nunca entendí mi relación con María. Pues me la empecé a tomar en serio. Apenas llegué a esa parroquia por primera vez, lo primero que dije fue,
He sido como Pedro, mamá. Un paso para adelante, dos para atrás, me preguntan por Cristo, lo niego y me voy. Pero ahora quiero ser como Juan e ir contigo de la mano, siempre hacia adelante. Restáurame, restaura mi vida. Y volví a conocer a la mamá. Y volví a ser, pero esta vez bien hecha, mi consagración. La renovación de mi consagración. Y ahora estoy conociendo nuevamente a Jesús y el amor de Jesús. Le digo yo solo quiero conocer tu amor. Yo ya no quiero ni visiones, ni gustos, ni contentos. ¿De qué me sirvió todo eso? Realmente de nada. Si esta vez me vas a dar algo, yo quiero conocer de tu amor. Quiero sentir de tu amor, quiero sentirme amada por ti, quiero entender esta vez que me amas, incluso aunque soy una pecadora, que sigues buscándome, que diste toda tu vida y tu sangre por mí. Quiero entender ese amor y quiero que se me llene el corazón al hablar de tu amor, porque es tan grande que aún no lo entiendo. Estoy en esta silla hablando del testimonio que aún no está completo. Solamente les puedo hablar de mi miseria, de mi bajeza y de una niña que sigue con el anhelo de conocer a su amado, de enamorarse de su amado o aunque sea de sentirse amada. Porque sé que cuando realmente logre sentirme amada, lograré dejar tanto pecado. Seré santa, aunque muera en el intento. Quiero serlo, quiero intentarlo. Hasta este punto de mi vida he logrado conocer un poco acerca del amor de Dios. Y no hay palabras para describir cuál grande ha sido Dios conmigo. Cuánto me ha amado desde que era una recién nacida. No hay palabras. Fue solamente cuando realmente comencé a creer en eso, en que Dios tiene más poder, que volví a tener una visión. Y esta visión era sobre otra que había tenido hace muchos años atrás, donde yo veía mis manos encadenadas al suelo, todo lleno de fuego, la puerta del cielo cerrándose y yo no podía entrar. Y este demonio burlándose: eres mía, eres mía. Solo cuando entendí que Dios dio su vida por mí, dio su sangre por mí, que Dios me ama, sin importar qué tan pecadora soy, porque Dios siempre es fiel. Solo ahí logré ver cómo esas cadenas se rompían. Porque así es Dios. Dios hace nuevas todas las cosas. Dios restaura lo que creímos perdido y roto. Para Dios nada es imposible, pero Él necesita nuestro sí. Dios necesita de ti para salvarte. Dios no va a salvarte si tú no quieres ser salvado. Hermanos, de corazón les pido, no importa en qué pecado te encuentres, no importa qué tan grande sea, qué tan grave sea, confíen en que Dios los ama, porque Dios no es como nosotros.
que si alguien nos hace algo malo, dejamos de amarle, dejamos de quererle, dejamos de apoyarle. Dios siempre es fiel. Su amor es fiel en todo momento y sin importar qué. Vuelvan sus ojos a Dios, vuelvan su rostro al Señor y díganle desde su miseria y desde su bajeza: Señor, esto es lo que soy, pero sé que tú puedes hacer nuevas todas las cosas. Hazme de nuevo, dame un nuevo corazón, Señor. Y si van a pedirle algo, pídanle su amor. Pídanle encontrarse con su amor, que Él va a la búsqueda de todos ustedes como un mendigo de amor. Él solo quiere enseñarles y enseñarnos cuánto nos ama. Tenemos que dejarnos amar. Tenemos que decirle sí, abrirle las puertas de nuestra vida, de nuestro corazón y dejarnos amar. Aún hay mucho que me falta por conocer, aún hay mucho que me falta por aprender. Y yo sé que esos pecados van a seguir persiguiéndome. Yo sé que voy a seguir luchando contra esos pecados y que tengo que cuidarme ahora más por no volver a caer. Pero también sé que Dios siempre va a estar conmigo, que Él me ama, que mi fe no se basa en los sentidos, que Él siempre es fiel. Y ahora solo le pido eso, conocerlo ahora sí, conocer su amor. Pero esta vez no voy sola. Esta vez realmente me tomé en serio mi consagración. Me la estoy tomando en serio. Esta vez ya la estoy entendiendo, o al menos eso creo. Esta vez voy con María, quien conoce más que nadie a Jesús porque es su madre. Lo llevó en su vientre 9 meses, lo educó, lo formó, lo vio crecer, lo vio morir. María lo conoce. Esta vez le pido que sea ella la que me lo enseñe. Que sea ella la que vaya conmigo. Porque vuelvo a entender que María es la pieza que hacía falta en el rompecabezas hacia el camino de la santidad. Déjense en amar. Dejémonos amar. Y busquemos incansablemente, de mano de María, conocer el amor de Dios. Sabernos sentir amados. Porque nadie ama lo que no conoce. Y nadie renuncia por alguien a quien no ama.